A ver, si pensamos en Qatar hoy en día, ¿qué imagen se nos viene a la mente? Lujo, ¿verdad? Rascacielos que desafían la gravedad, un poder global que es, bueno, innegable. Pero ojo, si rebobinamos la cinta apenas un siglo, el panorama no podía ser más distinto. Nos encontramos con un rincón del mundo prácticamente olvidado, una simple lengua de arena donde sobrevivir significaba pescar y buscar perlas. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible construir una potencia mundial desde prácticamente la nada? Pues en el análisis de hoy vamos a sumergirnos justo ahí, en el primer gran acto de la historia de Qatar, en su momento de insubordinación fundante. Ese paso audaz, casi visionario, que los llevó de la humilde perla al todopoderoso gas natural. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la historia, una cosa rápida. Si este tipo de análisis geopolítico es lo que os interesa, ya sabéis, un like, un comentario, compartirlo, todo ayuda a que sigamos haciendo este contenido. Y por supuesto, activad las notificaciones para no perderos nada. Venga, vamos al lío. Para entender el Qatar de hoy es que es fundamental echar la vista atrás. Hay que entender su geografía y su historia. Imaginaos una pequeña península, rodeada de vecinos muchísimo más grandes y poderosos. Desde el minuto uno, para ellos sobrevivir ha sido más que nada un arte diplomático. De hecho, durante casi un siglo, Qatar vivió bajo el Imperio Británico en una especie de protectorado de conveniencia. El trato era sencillo. Londres ponía la seguridad en el mar y, a cambio, la dinastía gobernante, los Al Thani, se comprometían a no ceder ni un milímetro de su tierra a otra potencia. Así que durante décadas, Qatar fue una pieza latente en el gran tablero mundial. Estaba ahí, sí, estratégicamente situada, pero sin voz propia. Y entonces, en los años 30, llega el primer gran golpe, la primera crisis existencial. En Japón inventan las perlas cultivadas y de la noche a la mañana la economía de Qatar se va a pique. Un colapso absoluto. El hambre, la emigración masiva, la península se vaciaba. Fue justo en ese momento de debilidad extrema cuando apareció una nueva esperanza, el petróleo. Aunque claro, su explotación tuvo que esperar, porque el mundo por aquel entonces todavía no lo necesitaba a gran escala. Saltamos ahora a 1971, un año que de verdad lo va a cambiar absolutamente todo. Los británicos anuncian que se van, que se retiran del Golfo Pérsico. Y así, sin más, Qatar se ve obligada a tomar una decisión que va a definir su futuro para siempre. Aquí está el dilema, la gran encrucijada. La opción lógica, la más segura, parecía ser unirse a sus vecinos para formar lo que hoy conocemos como los Emiratos Árabes Unidos. Pero no, Qatar eligió el camino difícil, el solitario. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿fue un acto de audacia geopolítica sin precedentes o fue una apuesta loquísima, súper arriesgada, que podría haberla borrado del mapa? Es que la decisión se reducía a esto. Por un lado, unirse a los AU. Ventajas, seguridad, estabilidad, formar parte de un club. La pega, perder soberanía, quedar subordinado a centros de poder como Abu Dhabi y sobre todo perder el control de tus propios recursos. Por otro lado, ir en solitario. Esto significaba control absoluto de tu destino, de tu riqueza, pero a cambio de un aislamiento y una vulnerabilidad que daban auténtico pánico. Y eligieron la soberanía. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión espectacular. En el mismo año de su independencia, en 1971, descubren un yacimiento de gas gigantesco frente a sus costas. Pero, y esto es lo más curioso, la noticia fue recibida casi como una decepción. Lo que habían encontrado era el Campo Norte. Para que nos hagamos una idea, es el mayor yacimiento de gas natural no asociado de todo el planeta. El problema es que en aquella época el mundo estaba obsesionado con el petróleo, con el oro negro. El gas se veía como algo secundario, muy difícil y carísimo de transportar. Pero los líderes de Qatar vieron algo que nadie más vio. No era solo un recurso energético, era su seguro de vida geopolítico. Y esto es clave, ¿eh? No fue un golpe de suerte, para nada. Fue una estrategia visionaria a muy largo plazo. Les dio igual que el mercado les diera la espalda. Apostaron miles y miles de millones en una tecnología que era carísima y muy nueva, la licuefacción del gas. ¿El objetivo? Pues convertir ese gas que, en teoría, era inútil, en un producto que pudieras meter en un barco y vender en cualquier rincón del planeta. Fue, literalmente, una apuesta de todo o nada por su futuro. Pasemos ahora a ver las consecuencias, porque claro, la apuesta salió bien, vaya sí salió bien. Gracias a ese gas, Qatar pasó de ser un pequeño satélite que giraba en torno a sus vecinos a convertirse en un actor global con un peso específico tremendo. Lo que consiguieron tiene un nombre, soberanía energética. Y este concepto es fundamental. No se trata solo de tener recursos, sino de tener el control total sobre ellos. La extracción, el precio, a quien se lo vendes, esta capacidad les permitió por primera vez en su historia actuar con total independencia en el tablero mundial.
Y los resultados, pues fueron espectaculares. Se convirtieron en un proveedor de energía indispensable para las grandes economías de Asia y de Europa. Acumularon una riqueza tan inmensa que les permitió financiar su propia política exterior, una muy audaz, por cierto. Pero claro, todo esto tuvo un precio: el recelo, la envidia y la creciente hostilidad de sus poderosos vecinos. Ya habían conseguido el primer pilar de su soberanía, la riqueza. Pero la riqueza sin el poder para protegerla es una invitación al desastre. Así que la gran pregunta que quedaba en el aire era, vale, ya somos ricos, ¿y ahora qué? ¿Cómo garantizamos nuestra supervivencia política en un vecindario que cada vez nos mira con peores ojos? Yo soy Hispania Hecho, y esto ha sido El Milagro del Gas.